Buenas, si usted está observando este video es porque la organización le quiere dar la bienvenida, lo quiere recibir con los brazos abiertos, le desea lo mejor y el progreso mutuo en este tiempo que usted va a laborar con nosotros. Lo que es importante que sepa también es que a partir de este momento usted está inmerso en lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene la organización, donde el cumplimiento del decreto 1072 del 2015, del 26 de mayo del 2015, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, usted como trabajador o trabajadora debe saber que usted tiene cobertura, tiene derecho, tiene deberes que cumplir, pero lo más importante es que este trabajo mancomunado de la empresa y usted lo que busca es que su salud y su vida se preserven en perfectas condiciones en el tiempo durante el cual usted labore para esta organización. Es importante tener claro que nosotros como trabajadores y usted como trabajador o trabajadora tiene derecho, en el caso de que sufra un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral, a la cobertura por parte de la ARL en el 100% de la atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de que usted sufra un accidente de trabajo, de atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica prestada por la IPS donde esté afiliado. Usted tiene derecho a servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos, a una rehabilitación física y profesional. Tiene derecho a la elaboración y reparación de prótesis si en determinado momento llegase a utilizarlas. Gastos de traslado en condiciones normales para la prestación de estos servicios. Usted tiene derecho a un subsidio por incapacidad temporal, tiene derecho a indemnización por incapacidad permanente o parcial. Es importante que sepa que usted, en el evento de que una calificación de pérdida laboral mayor al 50% la va a generar una pensión de invalidez. También va a tener derecho a una pensión de sobreviviente por la muerte, Dios lo ampare, de usted como trabajador a las personas beneficiarias suyas. Usted tiene derecho a un auxilio funerario para quien sufrague los gastos de un entierro en el caso de un afiliado, en este caso pues usted como trabajador o trabajadora, y a ser reincorporado y o reubicado una vez terminados los procesos de recuperación y rehabilitación, si usted llega a incapacitarse. También es importante que tenga en cuenta que así como tiene derechos, tiene deberes. Dentro de esos deberes está el practicarse de una forma muy honesta y muy transparente, porque las historias clínicas son como la bitácora y la historia de la salud de uno y no mienten. De acuerdo a esa historia clínica, de acuerdo a esas patologías, de acuerdo a esa trazabilidad de su salud, se necesita que usted se practique unos exámenes de ingreso, unos exámenes periódicos cuando lo determine el sistema, unos exámenes de retiro el día que usted se vaya, para garantizar que su salud durante el tiempo de permanencia en esta empresa pues fue óptimo y está en las mejores condiciones. Por eso es importante que usted no solamente procure el cuidado integral de su salud, sino que suministre información clara y veraz y completa sobre su estado de salud. Mentir es algo que en lo que de pronto incurren los trabajadores y trabajadoras, pero no es lo más indicado, porque la salud es una y con eso no se juega. También hay que cumplir las normas, los reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Hay que informar oportunamente a su empleador, a su patrón, por intermedio de su jefe inmediato o contratante, acerca de los peligros y riesgos que usted descubra o detecte en su centro de trabajo. Hay que participar en las actividades de capacitación que se programen en seguridad y salud del trabajo, definido por un cronograma de capacitación que el vigía o las personas encargadas de llevar el sistema le van a facilitar a usted para que sepa cuándo y cuáles son los temas. Hay que participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema.
de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sabiendo sus derechos y sus deberes, es demasiado importante pues que usted sepa un poquitico sobre qué es el sistema de seguridad y salud en el trabajo y a qué va, porque hablan, por ejemplo, de objetivos. Entonces, cuando se habla de objetivos, lo que queremos decirle es que nosotros queremos disminuir la accidentalidad, las enfermedades laborales y el ausentismo. Debemos procurar por la disminución de eso. Debemos procurar por promover la participación de todas las personas de la empresa. Usted es uno de los más importantes, pero aquí participan todas las personas en este sistema. Y es importante que sepa que otro de los objetivos es que hay que fomentar el cumplimiento de las exigencias legales mediante el mejoramiento continuo. Un sistema es eso, un proceso de mejoramiento continuo, un sistema de planificar, hacer, verificar y actuar, un proceso continuo que va a facilitar el cumplimiento de toda la normatividad legal. Entonces, dentro de ese ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, debemos saber anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, pues el objetivo de esto es con generar una cultura de autocuidado de la salud y de la seguridad suya y de sus compañeros, también la de sus supervisores y sus jefes. Entendamos planear cómo organizar, entendamos hacer cómo aplicar, entendamos verificar cómo realizar labores de auditoría, porque la auditoría no la hace solamente un auditor o una persona contratada, la auditoría la hace usted es el principal forjador de ambientes seguros y saludables. Y actuar pues es estar en función de hacer un mejoramiento continuo. Dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo usted va a encontrar o debe saber más bien la definición como tal de qué es una enfermedad laboral. Entonces la ley 1562 del 2012 la define como la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes o sea relacionados a su actividad laboral o del medio en que usted desarrolla sus labores. El decreto 2566 del 2009 establece una tabla de enfermedades laborales vigente en el país, que si usted quiere verificarla y ser un poco más acucioso, pues la 2566 del 2009 le puede mostrar a usted cuáles son esas enfermedades laborales. También hay que definir accidente de trabajo. Para definir accidente de trabajo, debe saber que eso es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en usted o en cualquier trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces eso es la definición de acuerdo a la norma. ¿Cuál norma? La 1562 de 2012, que le define a usted qué es un accidente de trabajo. Importante que lo tenga claro. Dentro de su sistema usted va a encontrar un comité paritario, que es un COPAS, que es un grupo conformado por delegados escogidos por la empresa y por usted, haciendo parte de un grupo de trabajadores, de todo el grupo de trabajadores. Lo que buscan ellos es pues proponer la adopción de medidas y actividades para procurar la salud en los lugares de trabajo y proponer y participar en actividades de capacitación y proponer mejoras y participar en circunstancias de investigación de accidentes que se puedan llegar a presentar. Muy importante, vamos a enumerar una serie de riesgos, pero antes de enumerar esa serie de riesgos, debe saber que si usted se accidenta, usted debe seguir un protocolo que le deben socializar en su empresa. Ese protocolo es que usted debe y tiene derecho a ser trasladado a un centro asistencial, pero también debe saber que antes de 12 horas hay que hacer un formato único que se llama un FURAT, formato único de reporte de accidente de trabajo. Eso se debe canalizar por medio de su vigía y dentro de un tiempo determinado, que son 48 horas, este FURAT debe mandarse para la ARL. Entonces es importante que tenga claro que no es solamente hacer un formato único, sino que usted debe seguir un protocolo dentro de lo cual se le va a pedir que diligencie un formato y adicionalmente anexe una declaración informada de su versión de cómo fue que ocurrieron los hechos. Siempre y en lo posible va a ser escrito. Si el accidente le genera la imposibilidad de que sea escrito,
Posteriormente se va a redactar por medio de un testigo, si existe ese testigo, pero siempre debe haber una declaración informada, porque antes de 15 días posteriores a su accidente se debe hacer una investigación del mismo, con el fin de que las personas que están llevando el sistema puedan desarrollar un seguimiento y un análisis de causas para evitar que ese accidente se vuelva a repetir. Es importante que lo tenga claro. En este momento su trabajo, su función, le implica o le da derecho a saber que hay diferentes tipos de riesgos. Esos riesgos pueden ser físicos. Cuando hablamos de riesgos físicos, estamos hablando de que pueden ser riesgos que tengan que ver con la iluminación, con el ruido, con la ventilación, con las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes, las vibraciones, las temperaturas extremas, que a usted le pueden producir sordera, fatiga visual, alteraciones de la piel, alteraciones del sistema osteomuscular, del sistema circulatorio, y esas son situaciones que le pueden generar cosas graves. Pero también hay riesgos químicos. Entonces, dentro de los riesgos químicos usted debe saber que están los gases y vapores, los polvos, la fibra, los fluidos, los líquidos, los materiales particulados, los humos metálicos y los no metálicos, y pueden producir quemaduras en su piel, en los ojos, los problemas respiratorios, intoxicaciones y también cáncer. En los riesgos biológicos, estamos hablando de que en su puesto de trabajo exista la posibilidad de que usted vaya a estar expuesto a virus, a hongos, a bacterias, a parásitos, a riquecias, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos que le pueden producir a usted infecciones en los diferentes sistemas o problemas de la piel. Riesgos biomecánicos, que hay que analizarlos desde el punto de vista del esfuerzo que usted tenga que hacer, de las posturas de trabajo, de la manipulación manual de cargas y de los movimientos repetitivos que su trabajo le implique. Eso puede producir lesiones y desórdenes musculoesqueléticos. Desde el punto de vista psicosocial, debe saber que hay que analizar la gestión organizacional, su trabajo en sí, la jornada de trabajo, las características de su empresa, de la organización, las características de su grupo social, de sus compañeros de trabajo en los que usted va a estar inmerso dentro de sus labores, contenido de la tarea, es el qué va a hacer usted, la interfase persona-tarea, o sea, la relación que usted tiene con su trabajo, y todos esos elementos en riesgo psicosocial le pueden generar desde fatiga física y mental hasta estrés de origen laboral. La empresa tiene un comité de convivencia laboral con el cual usted puede canalizar cualquier circunstancia que se le esté presentando al respecto, y por medio de ese comité paritario, que es el otro de los comités importantes que tenemos en el sistema junto con el COPAS, usted puede exponer cualquier situación que se le presente de acuerdo a estos peligros. Es importante saber que a nivel mecánico también hay riesgos, entonces hay que analizar los riesgos que tengan las máquinas, los equipos, las herramientas, las piezas a trabajar, los materiales proyectados. Si usted ve que alguna máquina está fallando o que necesita mantenimiento, por favor, como dicen por ahí, no se quede callado, denuncie, porque esto muchas veces, por evitar y por el afán de estar uno en función de su producción y no atrasarse y no salir tarde, etcétera, esto puede generar riesgos altísimos de atrapamientos, golpes, cortaduras, quemaduras y mutilaciones. Entonces es importante que lo tenga en cuenta y se analice, que si usted detecta una falla en un equipo, por favor repórtelo lo más pronto posible. A nivel de seguridad locativos, entonces tenemos que hablar de las irregularidades en las estructuras, de las superficies deslizantes o con diferencia de nivel, de almacenamientos inadecuados, de las caídas de objetos y de las condiciones de orden y aseo que le pueden producir caídas, golpes, cortaduras o contusiones. Cuando usted vea adicionalmente y se pueda analizar un riesgo eléctrico, sea consciente que todo contacto con alta y baja tensión y la estática pues puede producir choque eléctrico, quemaduras y la muerte. Por eso, los trabajos a nivel eléctrico deben realizarse por personal certificado. Hablando de certificación, es importante que usted sepa que la labor que se va a desarrollar especializada debe ser respaldada por la certificación correspondiente que tenga la persona que va a hacer el trabajo. Entonces, a nivel de trabajo en alturas,
cuando usted vaya a desarrollar un trabajo mayor a 1.5 metros, pues ese trabajo lo va a desarrollar siempre y cuando la persona que lo haga tenga una certificación de trabajo en alturas, y ese es otro riesgo que hay que contemplar dentro de la organización. Usted va a estar inmerso también en su empresa dentro de un plan de emergencias. Ese plan de emergencias lo que va a buscar es evitar las emergencias generales con heridos y muertos que pueden producir las explosiones, las fugas, los incendios, los derrames, las inundaciones, etc. También existe la posibilidad de que usted como trabajador o trabajadora esté inmerso en cualquier vehículo o cualquier factor de riesgo que generen los vehículos en sí o el tránsito de vehículos. Nosotros somos actores viales desde el momento en que salimos de la casa y no estamos exentos de colisiones, volcamientos, obstáculos, atropellamientos que obviamente pueden generar no solamente contusiones múltiples o fracturas o traumas severos, sino que a nivel de riesgo de tránsito pues podemos hablar de la pérdida de la vida también. Otro riesgo que debe contemplar usted es el de seguridad público, donde se contemplan los robos, los atracos, los atentados, los desórdenes públicos, las azonadas, este tipo de circunstancias que se presentan y que pueden terminar ocasionándole a usted heridas o la muerte, así no tenga que ver directamente con el desarrollo de sus funciones. Entonces, esto es importante que lo tenga en cuenta, es importante que usted analice que todos estos riesgos lo pueden afectar y tenga en cuenta también que su sistema de gestión lo que busca es, por medio de una estructura de medicina preventiva, donde lo que buscamos es la promoción y la prevención y control de su salud, ¿cierto? Por medio de médicos y por medio de exámenes de ingreso y egreso y por medio de vigilancia epidemiológica, tratar de hacerle un seguimiento visual, auditivo, cardiovascular y osteomuscular. Por otro lado, también necesitamos que exista una seguridad y una higiene en seguridad industrial, donde su objetivo es identificar, evaluar y priorizar y controlar los factores de riesgo que se originen en su puesto de trabajo y el ambiente laboral y que puedan afectar su salud. Entonces, estas actividades requieren unas inspecciones de seguridad y un panorama de riesgos con capacitación en seguridad, programas de gestión de riesgo y planes de emergencia. Y finalmente la parte psicosocial, que encamina al diagnóstico y la identificación y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicológicos, mejorando las condiciones de trabajo y la salud asociadas, proponiendo mediante acciones correctivas frente al riesgo psicosocial que los funcionarios de la organización puedan presentar. Nosotros lo que queremos es buscar preservar su salud y su vida dentro de la empresa. Sea consciente que usted es una pieza importantísima para la organización y nos interesa que su integridad sea garantizada en la función, en el desarrollo de sus labores. Esperamos que le haya servido esta información, pero más allá de eso, esperamos que tenga muchos éxitos en su trabajo y que su salud y su vida sean tan importantes como para nosotros. Muchas gracias y cualquier inquietud estamos listos para atenderla.